Hemos tomado este tema para todo el fin de año, todo desde... Bueno, este es el 7º mensaje, vamos a seguir. Lo que estamos hablando es que para expresar la vida, en los grupos con vida, nosotros necesitamos una visión. La primera visión que necesitamos es esa. Fuimos creados para expresar la vida de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Saluden a Abel, que está allá sentado. Mi querido Abel, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. La primera visión que necesitamos es esta. Cada uno de nosotros particularmente necesitamos ser vivientes. Necesitamos ser ardientes por el Señor. Necesitamos ser fructíferos. Y esto va más allá de manifestaciones externas. Si usted quiere que su grupo donde usted participa sea un grupo que exprese la vida, cada miembro del grupo necesita odiar la mortandad, necesita odiar la frialdad, necesita odiar la esterilidad. Necesitamos ser vivientes, amados hermanos, ardientes, fructíferos. Y entonces así nuestros grupos serán fructíferos. Y entonces así la vida de iglesia, y nos referimos a este término porque lo vamos a usar mucho el año que viene. La vida de iglesia, la iglesia tiene una vida, la vida de iglesia será establecida sobre el fundamento apropiado, que se mostrará, y decía mi hermana que la santidad no es solo en el interior, se ve externamente. Cuando la iglesia tiene vida, tiene que manifestarse en la expresión de la vida de acuerdo al propósito de Dios. Y hablamos de 4 fundamentos, de los que vamos a hacer mucho el año que viene sobre esto. Hablamos de predicar el evangelio, necesitamos ser vivientes en esto. Necesitamos ser vivientes en proveer para aquellos a los que les hemos predicado el evangelio. Necesitamos ser vivientes para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y necesitamos ser vivientes para profetizar. La manera que nosotros creemos que Dios edifica el cuerpo es cuando edificamos a través de la profecía los unos a los otros. Y todo esto con una meta. ¿Cuál es la meta? La expresión de vida. La expresión de la vida del Hijo. Por eso es importante que veamos, hermanos, la expresión de la vida en los grupos. Y para eso necesitamos un entendimiento de toda la Biblia. Lo que hemos estado mirando por las últimas semanas tiene que ver en el mover de Dios. Cada semana hemos puesto en el boletín una pregunta. La de esta semana ni me acuerdo cuál es. ¿Usted tiene el boletín ahí? ¿Cómo dice la pregunta ahí? ¿Cómo culminará Dios? ¿Cómo culminará Dios lo que Él se ha propuesto en su plan eterno? Sabemos que el plan eterno, Dios tenía una meta, ¿sí o no? Desde la eternidad pasada Dios tenía una meta. El punto es cómo va a terminar eso. Por eso necesitamos entender que Dios ha venido haciéndolo a través del tiempo. Él ha venido haciéndolo desde la eternidad. La eternidad tiene que ver con, y la Biblia la divide en 2 partes, aunque la eternidad es una sola. La eternidad pasada. Después encontramos el tiempo ahí en el medio. Nosotros estamos viviendo el tiempo. El tiempo es un paréntesis en la eternidad de Dios. La voluntad de Dios es como una línea recta. No ha cambiado. No va a cambiar. Por eso decimos que la voluntad de Dios es inalterable. La voluntad de Dios es inmutable. Ustedes saludaron a hermana Lourdes, ¿no? Ok, está muy bien, hermana Lourdes. Entonces la voluntad de Dios es inmutable, no va a cambiar. Hermanos, ninguno de nosotros hará posible que la voluntad de Dios no se cumpla. La voluntad de Dios se va a cumplir. Ahora, si usted no se pone en línea con la voluntad de Dios, usted perderá mucho porque Dios llevará adelante su voluntad, la va a llevar. El plan eterno de Dios pasa por 4 etapas, ha pasado, usted lo ve en la historia de la Biblia, ¿se acuerda de las 4 etapas que hemos estado repasando? Primero Dios trabajó ¿con qué? Con la raza que creó, con Adán y sus descendientes. Pero la raza creada se pervirtió y no sirvió para el propósito de Dios. ¿Qué hizo Dios con la raza creada? La desechó.
Sí, la desechó total y absolutamente. De la raza creada se tomó un remanente. Y de ahí en adelante Dios siguió con la raza ¿de quién? Con la generación de los llamados. Comienza con Abraham. Dios dijo, voy a llamar a un pueblo. Voy a llamar a un pueblo. ¿Pero qué pasó con el pueblo que llamó? Tampoco llevó adelante el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los desechó también. Y comienza en su tercera etapa a tratar ¿con quién? Con su propio cuerpo, con la iglesia. Entonces es importante que entendamos eso, hermano. Dios nos muestra que hubo un momento en que Él dejó de trabajar con la vieja creación y comienza a trabajar con la nueva creación. La iglesia de hoy necesita comprender eso. ¿Por qué? Porque Dios no hará nada nunca más con la vieja creación. No habrá nada. Todo el trato de Dios es con el hombre nuevo. Todo el trato de Dios es con la nueva creación. Así que es importante que veamos esto. Todo el trato de Dios. Es más, todo el trato de Dios para edificar la iglesia, ¿cuál es? Deshacer la vieja creación en nosotros. Y hoy vamos a explicar un poquito más de eso más adelante. De nuevo, la voluntad de Dios como una línea recta. Ha pasado por etapas. Primero, dentro de su plan viene la creación. ¿Pero qué pasó después de la creación? Génesis 3. Si usted se da cuenta, hay una figura inmensamente grande para nosotros en Génesis 2. Y es la manera en que Dios obtiene a Adán o crea a Adán. Y la manera en que de Adán, Dios obtiene la ayuda idónea de Adán. Y la ayuda idónea de Adán, ¿cuál era? Era Eva, se llama Eva. ¿Y Adán es tipo de quién? De Cristo. ¿Y Eva de quién es tipo? Es de la iglesia. Entonces, Génesis 1 y 2 nos muestra la manera en que Dios obtiene la iglesia. Eva es la iglesia del corazón de Dios. La iglesia que había salido totalmente ¿de quién? De Adán. La toma del hueso de Adán. ¿Y la toma cuándo? Cuando durmió Adán. Si se da cuenta, en la manera en que Dios nos trae a nosotros la sombra de la iglesia, no hay muerte. ¿Por qué no hay muerte? Porque Adán durmió. ¿Sabe por qué? Porque no necesitaba matarlo, porque no había pecado aún, no había llegado a Génesis 3. Estamos en Génesis 2. En Génesis 2, Dios lo que hizo fue dormir a Adán. Y de allí sacó, de su hueso, sacó a Eva. Gloria a Dios. Entonces, viene Génesis 3 después de la creación. Yo creo que se ve un poquito chiquito, pero se ve. Cuando el hombre cayó, ¿qué hizo Dios? Lo restaura, y esa restauración la llamamos en la Escritura como la redención. Dios pone en funcionamiento la redención, y este es un principio. Para instalar el reino, Dios tiene que redimir al hombre. Para que la línea recta de Dios siguiera y el plan de Dios se fuera a cumplir, Dios tenía que redimir al hombre caído. Y tenía que parar de caer y tenía que levantarlo a la línea original que indica que el propósito de Dios va a salir adelante. Entonces hay dos principios que tenemos que tener en cuenta mientras Dios edifica la iglesia. El principio de la encarnación y el principio importantísimo de la impartición. Mire, hemos dejado en manos de los católicos la palabra encarnación, pero es una palabra tan bíblica. ¿Qué es lo que hace Dios para cumplir su propósito después de la redención o en la redención? Viene a vivir en el hombre y se encarna en el hombre. Pero no solamente se encarna, sino que empieza a impartir desde adentro la vida divina en el hombre. Lo que Dios está haciendo con usted desde que lo tomó. Todo lo que Dios hará, mi querido Emilio, llevarte a la cárcel, llevarte a donde tenga que llevarte, tiene que ver con este principio de la impartición, de la impartición, de la impartición. Mi hermano hoy sale mejor de la cárcel que 3 meses atrás, porque todo lo que hace Dios es bueno, conforme al propósito que Él ha determinado, no conforme a nuestra carne. Todo lo que hace Dios es bueno. Entonces lo lleva allí para impartir de la vida de Él. ¿Pero para qué imparte de la vida de Él? En nosotros, para que usted salga alardeando a la calle y comience a decir: yo soy tremendo ungido, tengo tremenda unción. No,
Ese es Adán. A Adán le gusta eso. A Adán le gusta que lo reconozcan, que hagan alboroto, y hay mucho de Adán en la iglesia de hoy. ¿Sabe para qué imparte? Para humillarnos. ¿Sabe para qué imparte? Para arrastrarnos al piso y dejarnos ver nuestras miserias. Para que entonces el que se gloríe solamente en el Señor y en la vida que era impartido dentro de nosotros. E imparte ahora para el reino. ¿Qué reino? Imparte para el reino, para que el reino de Él sea visible. Cada vez que usted oiga reino, oiga esto, gobierno. Lo que Dios está necesitando es un grupo de gente que se deje gobernar por Él. Nunca ha existido. Oh Dios. No, pastor, yo sí, usted es uno de ellos. Dios anda buscando hoy los vencedores, aquellos que de verdad se dejen gobernar. El principio de los vencedores recorre toda la Biblia. Voy a darle el primer ejemplo. Éxodo 19. Moisés va a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan? Dios dijo, ven Moisés, te voy a dar la ley. ¿Recuerdan todo aquello? Pero no era Moisés el que tenía que ir. ¿Sabe quién tenía que ir? Todo el pueblo. Pero el pueblo no quiso ir. Amén. Escucha, amado. El pueblo de hoy sigue igual. Ve tú, pastor. Tú nos hablas el domingo. Ve, pastor, ora tú. Para eso te pagamos. Sigue igual el pueblo. Ve tú al monte. Moisés fue al monte. Aún las tablas estaban en el monte cuando ya el pueblo estaba abajo adorando un becerro. ¿Se acuerdan de la historia? Muy bien, Moisés baja. Y cuando Moisés se baja, dice algo espantoso. Él se espantó de lo que estaba pasando. Y Moisés gritó algo. Júntense conmigo los que están con Dios. Júntense conmigo. De ahí en adelante el sacerdocio fue quitado del pueblo y fue entregado a la tribu de Leví. El sacerdocio es recuperado para todo el pueblo en Cristo. Pero el principio de la impartición sigue, de los vencedores sigue en toda la Escritura. Dios está buscando hombres y mujeres que lo entreguen todo a la causa de Cristo. Que lo único que tengan en su corazón es el ministerio de que el cuerpo de Cristo sea edificado sobre la tierra y le dé gloria a Él. Eso es lo que Dios está buscando, lo sigue buscando, amado hermano. Entonces vimos las 4 etapas, ¿se acuerdan? Ahí están, bien que las repasamos. La tercera etapa tenía que ver con la iglesia. Hoy estamos en la época de la iglesia. Dios está trabajando con su cuerpo. Dios está trabajando con su propio cuerpo. Pero ¿qué pasa en el cuerpo de Dios? ¿Qué pasa en la iglesia? Entonces Dios dentro de la iglesia comienza a buscar los vencedores. ¿Se acuerdan cómo le habla a la iglesia depravada en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, 7 menciones de la iglesia depravada allí. La iglesia que comienza con Éfeso, diciendo, has dejado tu primer amor. Y la iglesia que termina con la Odisea y el Señor llamando y diciendo, ábranme la puerta, me han dejado afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, le está hablando a la iglesia funcionando sin Cristo. Yo recibí esta semana una invitación tremenda de algo que va a suceder en Orlando, próximo enero. Va a empezar a valer $300 por participante. Todo tiene que ver con la iglesia creativa. La iglesia para alcanzar la última generación, qué sé yo, no me acuerdo cómo dice. Pero se llama la iglesia creativa. Todos los que dirigen el seminario, yo supongo que sean cristianos, la verdad no lo sé. Pero todos han anunciado como fulano de tal que era gerente de personal en Disney World. Fulano de tal, jefe de estrategia de Disney World. Fulano de tal. Esa es la iglesia que tenemos hoy. Pero dijo, ¿sabe qué? Yo voy a edificar mi cuerpo. Se trata de mi cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Entonces Dios edificará la iglesia solo con un material. Es el Hijo.
no lo edificará con ningún otro material. No lo edificará con estrategia humana. Lo edificará con el Hijo. Lo edificará añadiendo la vida del Hijo. Por eso el principio de la impartición para el reino. Entonces es importante que veamos esto, hermano. La iglesia fue distraída de disfrutar a Cristo. La iglesia sigue pensando en establecer un reino sobre esta tierra. La iglesia sigue pensando en quedarse con las propiedades del mundo. Eso está al revés de lo que la Escritura dice, amados hermanos. No, eso no. El gobierno y el reino, la iglesia sigue pensando en dos cosas. El juicio de Dios, entonces, permite que se levanten los vencedores. 3 consejos, amados hermanos, y aquí terminamos la semana pasada. El que quiera ser un vencedor, que el Señor anda buscando, y los anda buscando, hermano. Y lo primero que empieza a hacer el Señor es crear una profunda necesidad en el corazón de muchos de sus hijos. Empieza a crearla, empieza a crear un malestar por la iglesia, empieza a crear un malestar por el reino, empieza a crear un profundo deseo para que el reino sea establecido, no en otra gente, sino en ti. Empieza a crear un dolor inmenso en cada uno de los que Él está llamando como vencedores. Los vencedores, punto número 1, tienen que rescatar el vivir por la vida eterna. No podemos tomar el suplir de otro lugar que no sea la vida de Dios que ha sido puesta en nosotros. La única que es eterna, la única que traspasó la muerte y se establecerá por la eternidad. Segundo, la edificación del cuerpo de Cristo. Después los vamos a explicar. Los vencedores tienen que tomar la edificación del cuerpo de Cristo como meta. No tener propiedades en esta tierra, no pasarla bien en esta tierra, no estar contentos, happy, en paz, o todas esas cosas. A Dios le importa un comino. Lo que a Dios le importa, ¿sabe qué? Que su propósito sea cumplido y establecido. El propósito para el cual Él creó. Entonces, la tercera cosa que los vencedores tienen que estar en cuenta es esto: guardar la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Sí o no? ¿Y cuál es? La Iglesia Bautista, la Pentecostal, la Católica, los Testigos de Jehová. Hay algunos que los podemos fácilmente sacar de la ecuación y decimos, eso no es iglesia, pero los demás son iglesias. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por esto, cuando le escribieron de los Corintios a preguntarle. Y él le dijo a los Corintios una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? El cuerpo es uno, no puede haber división. Vamos a trabajar sobre esto. Cada miembro de Cristo tiene que trabajar profundamente por guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí a la izquierda le puse que 3 elementos básicos de la obra de Dios. Quiero tocar este punto, hermano, porque esto es importante. La obra de Dios. Muchos cristianos dicen, hermano, pastor, estoy haciendo la obra de Dios. Ok, venga. Mire, hermano, todos los domingos estoy cantando ahí en el grupo. Tú estás cantando, eso no tiene nada que ver con la obra de Dios. Con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Para mis hermanos que cantan, qué bueno que cantan. Qué bueno que nos ayudan. Pero esa no es la obra de Dios. Pastor, yo salgo a la calle y gano almas. Tampoco es la obra de Dios. Tampoco. Tenemos un problema y necesitamos ver esto claro. La obra de Dios es una. Entonces nosotros necesitamos distinguir esto. Dios sigue buscando un grupo de hombres que vean cuál es su obra. La iglesia lleva 2000 años obrando en cosas que no son la obra de Dios. Le aseguro que todos los que van hablando en enero a esa invitación que me mandaron, y le aseguro que juntan 10 o 15 mil personas allí. Y todos creen que están haciendo ¿qué? Y se están preparando para la obra de Dios. Entonces necesitamos definir la obra de Dios. Necesitamos hacernos esta pregunta, hermano, con mucho cuidado. La obra de Dios y la salvación de las almas. A ver, pastor, me gané un arma para Cristo. Qué bueno. Gloria a Dios que todos ganemos almas, amados. ¿Y ahora? La obra de Dios comienza cuando se gana un alma. La obra de Dios va mucho más allá de ganar un alma.
La obra de Dios es establecer su reino sobre esta tierra, y lo que Él perdió en la creación con la caída del hombre sea recuperado y devuelto a Dios. Hasta que eso no suceda, no estamos haciendo la obra de Dios. Hasta que eso no suceda en tu vida, la obra de Dios no está teniendo efecto en tu vida. Eres salvo, gloria a Dios. Pero necesitamos más. La predicación de la salvación como el final, la salvación como huir del infierno, de la condenación, no es el final. El final es que el reino de Dios sea visto en mi vida. El gobierno total de Dios en mi vida. Al punto entonces que la vida resucitada del Hijo sea expresada libremente. Este mundo lo que necesita es vida. Entonces Dios cumplió con su parte. ¿Sabe lo que hizo Dios? Fue a la cruz. Y murió. Y trae redención al hombre. Pero ¿quién hace la otra parte? De devolverle a Dios el reino. ¿Sabe quién le toca? A la ayuda idónea de Dios. A la iglesia. Le toca a la ayuda idónea. Entonces es importante que veamos eso, ¿verdad? El plan de Dios, en el plan de Dios, todo lo que pertenece a la iglesia tiene que provenir completamente de Cristo. Todo tiene que venir de Cristo. Todo tiene que venir de Cristo. Nuestro Dios tiene la determinación de conseguir la iglesia que Él planeó desde el inicio. La iglesia que Él planeó desde el inicio está representada por Eva en la Escritura. Eva era 100% de Adán. ¿Se acuerdan? La sacó del hueso. Si ustedes quieren algo, por ahí se lo dejo. El hueso es figura de la resurrección de lo indestructible. De allí sacó a Eva. Eva era 100% Adán. 100% Adán. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios tiene la determinación de conseguir esa iglesia. Por eso es que Efesios 5 nos presenta a otra mujer. ¿Se acuerdan la esposa de Efesios 5? La esposa de Efesios 5 es el cuerpo de Cristo. Pero cuando entendemos Efesios 5, nos damos cuenta que Efesios 5 nos habla de la posición de la iglesia. Y nos habla también en la manera en que la iglesia está siendo tratada. Mire, amados, nosotros necesitamos orar por ver la vida del cuerpo. Quien no vea la vida del cuerpo, no verá la vida de la novia. Quien no vea la vida de la novia, no verá la vida de la esposa. Quien no vea la vida de la esposa, no va a estar en las bodas del Cordero como esposa. Espero que un día lo veamos y podamos decir amén. Hoy tenemos la vida de cuerpo, pero dentro del cuerpo de Cristo Dios sigue transformando la iglesia. La sigue transformando, la sigue transformando. Esos son los llamados a santidad que constantemente vemos. ¿Para qué? Para transformarla en la novia que no tiene ni arruga ni manchas. ¿Usted sabe cuándo salen las arrugas? ¡Ah! Cuando te pones viejo. ¿Sabe cuándo único no hay arrugas? Miren esa niña, miren aquellos niños ahí si tienen arrugas. ¿Sabe cuándo la iglesia no tenía arrugas? En Génesis 2. Cuando Eva fue sacada de Adán. ¿Dónde Dios tiene que devolver la iglesia? A la juventud. A la juventud, al deseo de su corazón. Entonces Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. Tiene que seguir transformando, para que la iglesia, su cuerpo, se convierta en la novia. Que un día Él casará con el Hijo. Amén. Y la novia entonces será transformada y dará lugar a la nueva Jerusalén. Entonces tenemos que entender esto. Nada de la vida humana puede permanecer allí. Todo de la vida humana tiene que ser eliminado. Es bueno que lo veamos. Todo lo inferior a la iglesia que no sea Cristo y totalmente Cristo no va a satisfacer el corazón de Dios. No importa como lo bonito que se vea, hermano. No importa lo bonito. Por eso a Dios le interesan tres cosas. Mire, estas tres palabras son tremendas. Origen. A Dios le interesa el origen de las cosas.
Pastor, viera cómo yo trabajo para el Señor. Espérate un poquito, si a Dios no le interesa mucho eso. A ver, déjeme ver el origen. ¿De dónde sale lo que tú trabajas para el Señor? ¿Para que te vean? ¿De dónde sale? ¿Porque quieres ganar méritos delante de Dios? Eso es perverso y mundano. ¿De dónde sale? Para ganar el favor de Dios, más perverso y más mundano. Entonces a Dios le interesa el origen de las cosas. El origen de las cosas. Le interesa. A Dios le interesa otra cosa. El proceso. Dios ha determinado obtener su iglesia de su sueño, la de Génesis, a través de un proceso. Tú no puedes alterar el proceso. Nosotros no podemos alterar el proceso. Nosotros no podemos hacer esto como nos da la gana. El proceso es de Él. Entonces a Dios le interesa el origen, pero a Dios también le interesa el proceso. La mayoría de nosotros no quisiéramos ser sometidos al proceso. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que usted va creciendo en su camino a Sion, empieza a darse cuenta de algo. Que el proceso es doloroso. Que en el proceso ahí el Señor tiene que destruir cosas. La mayoría del tiempo lo que el Señor pasa es destruyendo cosas. Destruyendo lo que heredamos de la vida natural. Y eso duele. Entonces el Señor pasa desposeyéndonos de todo. Y usted sabe que sus sueños tienen que ser arrancados. Y usted sabe que sus metas tienen que ser arrancadas. Entonces la gente quiere evitar el proceso. Oh. El Señor Jesús aprendió obediencia. Estoy hablando del Señor Jesús. Aprendió obediencia a través del sufrimiento. Esto no es una herejía, hermano, está en el libro de Hebreos. Por lo que padeció. ¿Quién fue? El Señor Jesús, el que hoy está entronizado y exaltado. ¿Cómo llegó a la posición aquella? Él mismo dijo a la iglesia: ruego para que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El de humillación, el de humillación. Entonces Él llegó a la exaltación a través de ¿qué? De la humillación y del sufrimiento. Hoy la iglesia no quiere sufrir. Seguimos. La otra palabra que a Dios le interesa muchísimo es la meta. Hermano, mire, el fin no justifica los medios, es mentira. O sea, es importante el origen de las cosas para Dios. Todo se origina ¿en dónde? En Él. Eso es lo que dice Romanos 11:36. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Gloria a Dios. Dios no va a alterar ninguna de estas cosas. Tenemos que venir por ahí. Origen, proceso y meta. Oh, pastor, lo importante es lograr la meta de Dios. No, a Dios le interesan las tres cosas. La meta de Dios de acuerdo al propósito que Dios ha establecido, que es lo que le ha pasado a la iglesia. Quiere obtener la meta de Dios. Hay muchos hermanos en la iglesia que queremos agradar a Dios. Pero ¿dónde caemos en el problema? En querer obtener la meta de Dios, pero con nuestros propios medios. A la manera nuestra no funciona. Entonces Dios dice, no va a funcionar así. ¿Qué es lo que obtuvimos o qué es lo que hemos obtenido? La iglesia que tenemos hoy. Degradada. Con toda la pena del mundo, es una iglesia degradada, dividida. Los mismos mundanos nos ven a nosotros y dicen, pero ustedes, ¿y quiénes son? Hay 3.500 grupos de cristianos, hermano, que nos pedimos la cabeza los unos a los otros. Ay, no, pastor, usted no sabe. Nos pedimos la cabeza. Por favor. Eso no lo digan por ahí. Entonces, hermano, pregúntese algo. ¿Será el resultado espiritual de algo que voy a iniciar, de algo que el Señor está poniendo en mi corazón? Oh, pastor, yo quiero saber si esto va a ser espiritual. Voy a tener un resultado espiritual. ¿Sabe qué? Hazte una pregunta. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde salió? ¿Salió del Espíritu? Ok. Cuando el Señor habla del nuevo nacimiento, hace una pregunta tremenda. Nadie puede nacer si no es del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo una vez presenté el Evangelio a un muerto.
Estaba muerto, hermano. Pero yo no lo sabía. Y yo le decía, muéveme la mano a ver si me aprietas ahí para ver si me oye. Y yo sentía que me movía la mano. Y apareció el enfermero y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Yo soy el pastor de la familia. Me dijo, ese hombre acaba de fallecer, hace 10 minutos está muerto. Oh, Señor, perdón. Sí, vaya para afuera y espere a la familia. Tenemos una pasión rara. Muy rara. Cuidado que Satanás es especialista en mover nuestras pasiones equivocadas. Tenemos que ir al origen de las cosas siempre. Al origen de las cosas. A Dios le interesa el origen, de dónde se origina. El apóstol Pablo era un hombre muy inteligente. Y usted podrá pensar, pastor, pero el apóstol Pablo era muy inteligente, muy dotado en su vida natural. Y es verdad que lo era. Entonces, ¿dónde queda Pablo? Pablo queda donde él dijo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho ¿por qué? Por el poder de Cristo operando desde dentro de mí. Primera de Corintios, capítulo 2, usted lo puede ver. El apóstol decía, todo tiene que ver con Cristo operando dentro de mí. Muchas veces en la iglesia nosotros lo queremos operar. Mire este precioso himno. Hay un himno que yo cantaba antes mucho. Me encantaba, hermano. Uno que se llama Usa mi vida, ¿usted lo conoce? Hasta que un día yo estaba cantando ese himno, Usa mi vida, Señor, y yo no lo puedo cantar, la canto horrible, pero yo estaba emocionado y el Señor me dijo, ¿sabe qué? No puedo usar tu vida. No sirve para nada. Lo único que yo puedo usar es lo de mi hijo que he puesto en ti. Y desde ese día dejé de cantarlo. Entonces yo fui a un lugar y conté mi experiencia en un seminario. Y me llamó el pastor y me llamó la encargada de la iglesia y me dijeron, tiene que explicarnos eso porque eso es una herejía. Gracias a Dios que el pastor es mi amigo hace como 25 años. Y le dije, ¿qué cosa, hermano? Dice, tú dijiste que el Señor no usaba la vida nuestra. Y digo, no la usa, hermano. No la usa. El único destino que Dios tiene para nuestra vida es la muerte y después una tumba a través del bautismo. De ahí en adelante es puesta en nosotros una vida nueva, una vida resucitada. Gloria a Dios que Él nos deje ver esto. Todo el trato de Dios es con la nueva creación, a través del nuevo pacto. Necesitamos ver esto, amado hermano. Usa mi vida. Decía, yo no puedo usarla. Tú estás podrido hasta el alma. Tienes que pasar por la cruz. Ok, hemos aprendido esto en la iglesia. Llega alguien que es maestro a la iglesia. Pastor, este hermano, mira, llevo 30 años de maestro. ¿Y qué hacemos en la iglesia normalmente? Venga para acá para que empiece a enseñar. ¿De qué va a enseñar él? De Adán. Pero le va a dar figura de Cristo. Pero él no tiene ningún temor para enseñar. ¿Sabe por qué no? Porque lo ha hecho toda su vida. O habla bonito y ¿qué hacemos? Este es un predicador tremendo. Todo en el reino de Dios tiene que pasar por la cruz. Y una vez que pase por la cruz, algo podrá servir. Pero normalmente el Señor devuelve las cosas una vez que pasan por la cruz. Porque entonces todo lo que pase por la cruz va a exaltar ¿a quién? Lo que pasa por la cruz exalta ahora a Cristo. ¿Está bien, hermano? Entonces, muchos creen que deberían ofrecer todo lo que son al Señor y se esfuerzan, pero solo lo que procede de Cristo tiene algún valor y ser de alguna utilidad espiritual en la iglesia. Dios nunca edifica lo divino con lo humano. Qué bueno que el Señor siembre eso en nuestro corazón. Dios nunca usa la vieja creación para construir la nueva creación. El capítulo 3 de Juan, una extraordinaria, una belleza, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienen que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Es necesario que nazcas de nuevo para que puedan ver el reino de Dios. ¡Gloria a Dios! Eso es un principio, de hacer de nuevo. Pero Jesús dice en el versículo 6, Nicodemo, Nicodemo no entendía, ¿se acuerda? Y todo el diálogo aquel, Nicodemo decía, me meto en el vientre de mi madre y toda aquella historia.
Pero Jesús le dice a Nicodemo, lo que es de la carne. Entonces, hermanos, nunca podemos vestir lo carnal como espiritual. No funciona. Lo que es de la carne será carne para siempre. No funciona. Pastor, yo pensaba que yo podía mejorarme. Lo mejor que tú haces es que pienses que necesitas morirte. Morirte, desaparecer. Tu nueva creación tome lugar. Pero hasta que no te mueras, tu nueva creación. Mire, hermano, muchas veces esta experiencia no llega en la vida de los cristianos. No llega en la conversión. Porque nos hemos convertido, tal vez algunas cositas así. Hermano, ven a Cristo para que se quiten tus problemas, porque ahora todo va a ser bien para ti. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo así. Tal vez yo solo fui, pero algunos hemos venido así en épocas de problemas y todo eso. Y todo eso está bien para empezar. Pero entonces el Señor dice, ahora yo te tengo que pasar por Romanos 7. Tú tienes que descubrir que en el interior tuyo hay una ley del pecado, que siempre te lleva cautivo. Entonces tienes que gritar junto con el apóstol Pablo, miserable de mí. Cuando los cristianos gritan, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces reciben la otra revelación que viene enseguida, que es gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tiene que venir aquello. Si eso no viene, el cristiano atrasa. Yo no estoy diciendo que usted no sea salvo ni nada, pero atrasa el reino en tu vida. Se atrasa el reino. Entonces necesitamos entender eso. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, a Dios le interesa ¿qué cosa? El origen. Si nació del Espíritu, va a ser espiritual. Ok, primera de Juan, primera de Juan no. ¿Cuál es? El que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A ver, los que saben de memoria. Juan 1:12. Dice ahí Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12? ¿Usted lo sabe de memoria o no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, amén. A todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos. Ok, nosotros vamos al supermercado. Encontramos a alguien en la cola. Y empezamos a tosigarlo, a decirle que reciba a Cristo. ¿Sí o no? La persona, ora conmigo, para que no vayas al infierno. La persona ora contigo. Y después que salimos nosotros todos orgullosos, me gané a uno para Cristo. Pero cuando el Señor dijo allí en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron le ha dado la potestad, a los que creyeron en su nombre le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13. Y esto es. ¿Lo tiene usted ahí o no? No, hombre, está inventando. Lea la Biblia. 1:13, para que no invente. 1:13. Vamos. Es que a mí se me olvidó, hermano. Por eso le digo que lo busque. 1:13. Estos, ¿qué dice? Uy, pero cómo se demoran. No son engendrados de carne, sino del Espíritu. ¿Quién es el único que engendra lo espiritual? El principio es que tiene que ser recibido Cristo, amén. Yo no estoy alterando el principio. Cristo vino ¿para qué? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué resucitó? Todo eso está excelente, pero hay que recibirle. Si no le recibe, no pasa nada. Ya hizo la obra, ¿verdad? Él fue a la cruz, Él murió, Él pagó el juicio, amén. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los hombres? Recibirle, eso es un principio inalterable. Todo comienza con nacer, pero esto tiene que ser nacido del Espíritu. No se es salvo a través de una oración. Se es salvo por el Espíritu. Si la persona que ora puede orar 800 millones de veces, si no hay una convicción del Espíritu Santo,
no nació nada más del cielo raso. Entonces no pasa nada con él. No pasa nada, hermano. Y lo peor es que nosotros le decimos cuando ora, oye, ahora tú eres salvo. ¿Y sabes por qué tú eres salvo? Porque tú oraste esta oración. Si alguien te pregunta un día, dile que tú oraste esta oración. Lo embarcamos para siempre. Porque él se va creyendo que es salvo. Él se va creyendo que se cumplió el propósito de Dios. Ahora llega a la congregación, suponga que llega a esta congregación y empieza a oír que tiene que entregar su vida. Y empieza a oír que tiene que morir. Y empieza a oír que hay un camino de sufrimiento para desmantelarlo de su vida natural. ¿Sabe lo que hace? Me voy para otro lado donde no me digan eso. Y sigue dando vueltas por ahí, por el mundo. Entonces, hermano, es importante esto. Es importante que lo veamos. Para ser vencedores, necesitamos ver y vivir. No es ver y vivir. Por eso necesitamos la palabra revelada. La palabra revelada siempre lleva a la vida. Muchas veces recibimos la palabra de Dios como palabra logos, palabra solo al oído. La palabra revelada parte el corazón y te pone a vivir. Te pone a vivir. La oración más grande que nosotros podemos estar haciendo en este tiempo es, Señor, necesitamos la palabra viviente. La palabra que nos ponga a vivir, amados hermanos, que nos ponga a vivir. Primero, un vivir absoluto por la vida eterna. Aquella gente que Dios incomoda su corazón todos los días, está ardiendo su corazón. Quieren ser vivientes para el Señor. Quieren ser ardientes, no quieren ser gente tibia. Esa gente que no quiere vivir sin fruto, que lo anhela ardientemente. Lo primero que tenemos que aprender es esto. Estos son los vencedores que Dios está llamando. Los ha llamado a través de toda la historia de la Biblia. La historia de los jueces que son vencedores que el Señor fue llamando. En época de desgracia de su pueblo, ¿qué hacía Dios? Levantaba siempre uno que otro hombre. ¿Por qué los levantaba? Cuando usted ve los diálogos con ellos, eran gente que ardían en su corazón por la situación que estaba pasando en el pueblo. Véalo en cada uno de los jueces, hermano. No los levantó al azar. Aún cuando quiso traer a su hijo a la tierra, ¿qué hizo Dios? Levantó una mujer. Oh, pastor, es que levantó a cualquiera, no a cualquiera, levantó una que cuando tú lo oyes hablar, sabía que su corazón ardía porque el propósito de Dios fuera cumplido. No levantó a cualquiera. Oh, le podía haber levantado cualquiera de las jóvenes de aquella época. Mentira. Como hoy tampoco puede tocar a cualquier hombre en la iglesia. Porque muchos están en la iglesia buscando lo que es de Dios y no a Dios mismo. Entonces necesitamos que Dios busque, que Dios responda, que la gente que busca a Dios. La gente que lo único que le interesa es que el propósito de Dios sea cumplido. Entonces lo primero, vivir absoluto por la vida eterna. ¿Quieres la vida eterna? Oh, pastor, cuando me muera yo tengo vida eterna. ¡Falso! ¡Falso! La vida eterna es la vida divina que ha sido puesta en nosotros. Es la vida de Cristo. Es la única que es eterna. ¿Qué más es la vida de Cristo? Juan 10:10, ¿recuerda? El ladrón ha venido para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y abundante. Aleluya, la única vida abundante es la vida de Cristo. Amén. La alegría del Señor es nuestra victoria. Mentira. Nuestra victoria es la vida de Cristo. Nuestra única victoria es la vida de Cristo. La vida victoriosa es Cristo. Lo que se nos ha dado es la vida resucitada. Lo que se nos ha dado es la vida de Cristo. Esa es la vida. Ahora tenemos que ir a vivir por la vida. Nada puede haber en nosotros que no sea de la vida de Cristo. Oh, pastor, ¿cómo hago eso? Hay que morir, hermano. Hay que ir allá a la comunión. Hay que ir todos los días allí. Yo tengo que recuperar el vivir por la vida de Cristo, no por la vida natural. Nunca más iré a la vida natural a buscar ayuda. Es muy fácil ir a la vida natural. Es muy fácil, hermano. Es muy fácil. Por eso la vida del alma tiene que desaparecer.
Ok, los vencedores están para restaurar el vivir absoluto por la vida eterna. Los vencedores se levantan por la iglesia. Los vencedores se levantan por la iglesia. Cuando estudiemos más esto, nos vamos a dar cuenta que cuando los vencedores son llamados, se desata toda la bendición sobre la iglesia y viene el reino y termina el reinado de Satanás. O sea que los vencedores se levantan por la iglesia. Por la iglesia, amado. Tenemos que recuperar eso. Los cristianos poseemos dos vidas. Espero que usted lo sepa ya, ¿verdad? Poseemos dos vidas. Hay una vida natural. La Biblia también llama la vida adámica, la vieja naturaleza. Esa la traímos ¿de dónde? Del nacimiento, amén. La traímos de allá. Pero también tenemos dentro de nosotros una vida divina. ¿Sí o no? Amén. Sí, la vida de Dios. Dios ha venido a vivir a nosotros. Amén. Dios se mudó al corazón de nosotros. ¿Para qué? Porque si no, no había manera. Voy a parar aquí. Voy a parar aquí. Escuchen esto. La ley, y estoy hablando de la ley que fue puesta en Éxodo 19 para acá. El mundo vivió bajo la ley ¿hasta cuándo? Hasta que vino Cristo, gloria a Dios, hasta la cruz. La ley era buena, ¿sí o no? El apóstol Pablo dice, la ley es buena. La ley es perfecta. La ley vino de Dios. Pero el libro de Hebreos dice, la ley tenía un defecto. La ley no podía lograr el propósito de Dios. Ok. Entonces, pastor, ¿para qué Dios permitió la ley? ¿Se acuerdan? Dios permite la ley y dos o tres cositas. Dice por allí, el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Se acuerdan de aquello? La ley nos enseña nuestra incapacidad para vivir por ella. ¿De acuerdo? Entonces, la ley sirve para esto. En primer lugar, hizo pecado lo que era pecado. El apóstol Pablo explica esto excesivamente bien en Romanos 7. Dice, hasta que yo no leí que era malo, que la ley decía que era malo, desear cosas, ¿cómo se llama? Cuando deseas las cosas de los demás. Ustedes no se acuerdan de Romanos 7, debían recordarse, pero yo no me acuerdo. Ok, codicia, la codicia. Porque como la ley dice que codiciar es desagradable a Dios, entonces ahora yo hallé que en mí había también codicia. ¿Ve? La ley sirvió para encerrar todo bajo pecado. Porque la ley tenía un problema, un defecto. ¿Sabe cuál era? La debilidad de nuestra carne. Como nuestra carne era muy débil para cumplirla, la ley no servía para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Estamos ahí? Ok. Por eso el Señor abole la ley. Ok. Déjeme aclarar la palabra abolir. El Señor viene y cumple la ley. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el nuevo pacto, y ahí voy a parar, porque voy a dejar las tres cosas estas para que las revisamos la semana que viene. Las tres características de los vencedores, que tenemos que aprender a eso, a recuperar el vivir por la vida eterna, a vivir todo para el cuerpo de Cristo y a alejarnos de toda división en el cuerpo. Pero voy a terminar con esto. La ley da lugar al nuevo pacto. El Señor dijo, no. El pacto que yo hice con ustedes en el desierto no funciona. Ustedes me dieron la espalda. Porque la ley, a ver hermano, quédese con esto. La ley no ayuda a cumplir la ley misma. ¿Por qué no? Porque tiene una debilidad en la carne. Ok, Romanos 7, el apóstol Pablo dice que hay una mujer con dos maridos. Usted puede estudiar esto en Romanos 7 con mucha calma. Dice que los dos maridos son muy buenos. Pero ella está casada con uno. Y ella quisiera salirse de ese uno y casarse con el otro. Pero no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque la llamarían adúltera. Por la ley. Ok, muy bien, muy bien. Pero el apóstol Pablo dice que ese marido, el segundo marido es mejor que el primero. Los dos son igualmente de exigentes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el primero es la ley.
exige mucho, pero no ayuda a cumplir nada. Eso es tremendo. Entonces la mujer dice, yo me quiero casar con el segundo marido. ¿Por qué? Porque el segundo marido es también exigente como el primero. Pero ¿sabe cuál es el problema del segundo marido? Que ayuda a cumplir todo lo que pide. Gloria a Dios, estos son los dos pactos. La ley es buena, pero la ley dice esto: el que haga estas cosas vivirá por ellas, y no ayuda al hombre a vivir por ellas. Y el hombre cae producto de su carnalidad. Pero el segundo pacto, el nuevo pacto, el que viene de Sión, de la Jerusalén celestial, tiene una característica extraordinaria. Dios mismo viene a vivir en nosotros, el marido. Entonces, cuando el apóstol Pablo cae en una cuenta, oh mujer que se quiere casar con el segundo marido, no se puede casar, a no ser que el marido se muera. Pero después dice, no, tampoco sirve. Tampoco sirve. Escuche, la única manera es que la mujer muera. La única manera de que el marido nuevo que hemos recibido, que es Cristo, que ha venido a vivir en nosotros, tome control de nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Que nosotros pasemos por la muerte. Y la vida natural de nosotros pase por la muerte. Y ahora la vida resucitada comienza a hacer lo que tiene que hacer desde el interior de nosotros. Este es el Evangelio. El nuevo pacto, que es Cristo viniendo a nosotros, trae provisión para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. La ley no traía. La ley dejaba al hombre solo. Y dice, si pueden hacer estas cosas, van a vivir por eso. Pero el hombre no podía. Pero el nuevo pacto no es así. Dijo el Señor, yo voy a venir a ustedes. Eso no lo puedo quitar de ahí, pero dijo así, yo voy a venir a ustedes. Lo dijo el profeta Jeremías, capítulo 31. Lo dijo el profeta Ezequiel. Y yo sé que algunos piensan que esto se lo dijo a Israel y a Judá. Pero si usted sigue estudiando la Escritura, se va dando cuenta que Jesucristo también lo trajo para la iglesia. Pero dijo así, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. No el que hice, no como el que hice con sus padres. No, voy a hacer uno diferente. Yo voy a venir a ustedes. Y voy a vivir en ustedes. Y les voy a dar un espíritu nuevo. Y les voy a dar un corazón nuevo. Y yo haré que ustedes anden en mis caminos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Y yo haré, y yo haré, y yo haré, y yo desde dentro de ustedes obtendré lo que yo quiero obtener. Si usted quiere un regalo más maravilloso de la gracia de Dios, no sé dónde lo va a encontrar. Pero hoy nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Terminó el esfuerzo humano. Lo único que tiene que haber ahora es el camino de la humillación. Lo único que tiene que haber ahora es el camino de la comunión íntima con Jehová. Lo único que tiene que haber ahora es el ocuparnos en hacernos uno con Dios. Lo único que tiene que haber ahora es un camino de arrepentimiento para que nuestra conciencia esté activada y nosotros vivamos confesando toda la maldad interior. Y la vida del Padre comience a fluir a través de nosotros. Oramos, amados. Señor, te damos gracias.